Listo. Nosotros somos un grupo que inició en el Tecnológico de Costa Rica y parte de nuestros objetivos principales es ayudarnos con temas varios en la universidad, que nos ayuden en la vida, que nos ayuden en algún lugar que vayamos para hacer un poco, de alguna forma más crítica, un poco diferente, ¿verdad? El tema de hoy es muy común escucharlo tanto en redes sociales como en reuniones de inclusive familiares, en reuniones inclusive dentro de iglesias, en cosas por el estilo. Entonces, es un tema hasta cierto punto controversial y por lo general siempre hay tres bandos, los que están a favor, los que están en contra, los que tienen una posición neutral, por decirlo de alguna manera. El tema de hoy es el aborto visto desde un punto científico y filosófico y entender quizá un poco las razones, tanto argumentos a favor o en contra del mismo y mejorar quizá nuestro punto de vista, nuestra posición en el tema, ¿verdad? Eh, no queremos silenciar ningún tipo de comentario, algún tipo de argumento, pero por respeto a los expositores que tenemos hoy, cada uno de ustedes se encuentra con su micrófono en silencio. En algún momento de que ustedes ocupen hacer algún tipo de aclaración, afirmación, pregunta o algo por el estilo, creemos firmemente que sus afirmaciones tienen derecho a ser escuchadas y nos interesan, pero vamos a escucharlas al final de la reunión como tal, por respeto a los expositores y para tener un hilo más lógico de la presentación que ellos tienen. En este momento, no sé, chicos, Arthur y Dani, por si quieren presentarse o no sé si quieren que los presente yo. ¿Puedes presentarnos? Dame un momento, Arthur. Tenemos a nuestros expositores, apologistas y buenos amigos Arthur Mena y Dani Pérez, que nos van a estar acompañando nuevamente hoy. Eh, no sé si quieren presentarse un poquito más, un poquito hablarnos un poquito de ustedes para iniciar. Sí, bueno, saludos a todos los que se han conectado hasta ahora. Creo que hay gente que todavía está entrando. Mi nombre es Arturo Mena, o Arthur, entonces me conocen también. Yo soy parte de una iglesia que se llama Tri Unánimes. Estamos en lo que es Montúfar, por el área de Tres Ríos. También soy apologista, investigador. Estudio también lo que es matemática, también en software, digamos, me gusta mucho lo que es el tema de la investigación. Obviamente el tema de la apologética me apasiona y en este caso pues hoy que vamos a tocar un tema que es pues bastante delicado y un tema sensible a nivel social, ¿verdad? Y también el tema de tratar de estar como lo que dice hoy en día de la sociedad, de estar políticamente correcto, pues no soy muy partidario de eso porque yo pienso que las afirmaciones objetivas y verdaderas son las que al fin y al cabo terminan imperando en la realidad. Pero el día de hoy vamos a tocar este tema, a exponer de nuestra parte, pues también si ustedes tienen dudas, preguntas, me imagino que sí, obviamente siempre hay preguntas y dudas con este tema y los invito a que ojalá los apunten o que luego los pongan en el chat ahí conforme vamos avanzando y también pues más adelante pues darles el espacio para que puedan pues manifestar lo que ustedes piensan también. Uh -huh. Bueno, mi nombre es Dani Pérez. Quiero darle las gracias por acompañarnos en esta charla, esta conferencia que vamos a hablar de un tema tan sensible. Sí, en representación de Arthur y mía, sí quiero decirles que aquí nosotros no tenemos nada contra las mujeres. Nosotros no juzgamos a alguna mujer que haya pensado abortar o que lo haya hecho. Aquí el tema es un tema de ideas, única y exclusivamente de ideas, no es un ataque directo a la mujer. Atacar una idea no es atacar a una persona, definitivamente. Las personas tienen derecho a estar en desacuerdo conmigo, así como yo tengo derecho a estar en desacuerdo con los demás. Además de que Arthur y yo somos caballeros y no está bien visto por parte de hombres estar atacando mujeres. Entonces, queremos dejar eso en claro en primer lugar. Bueno, mi nombre es Dani Pérez, yo soy administrador de empresas en primer lugar, estudiante de apologética cristiana y teología en segundo lugar, ya gracias a Dios casi graduándome. Me congrego en una iglesia cristiana aquí en Alajuelita, se llama Comunidad Cristiana de Oración y Júbilo. Soy apologista entrenado desde el año 2013. Pertenezco a la Sociedad de Apologistas Latinos, en la cual me he certificado. Y gracias al Señor, pues aquí estamos para servirles. Y cualquier comentario, cualquier afirmación, las vamos a escuchar al final y espero que les ayude mucho esta charla.
Bien, muchas gracias chicos. En este momento mi compañero Eduardo acaba de pasarles un form. En este form, en caso de que ustedes tengan alguna pregunta o quieren hacerlo de alguna forma anónima, ya no sea, digamos, levantando la mano y expresando su opinión, pusimos a bien de ustedes este formulario para que ustedes ingresen sus preguntas o afirmaciones, algo por el estilo, de una manera más anónima. Eh, Quizá como para destacar cualquier afirmación o algo por el estilo, vamos a tratar de mantenerlo dentro del medio del respeto, ¿verdad? Como estaban mencionando los chicos. Sin más que decir, creo que Edu, chicos, ¿presentamos la presentación de ustedes directamente ya o ustedes nos indican? Pueden presentarla, no hay ningún Listo. problema. Edu, ¿puedes presentar, porfa? Bien, en este momento todo suyo, chicos. Bueno, el tema que vamos a hablar hoy, como dice ahí, es el tema del aborto. Artur nos va a explicar la definición que vamos a usar del aborto el día de hoy. Así que adelante, Artur. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Ok, ya me escuchan, sí, es que estaba muteado, perdón. Ok, entonces, bueno, primero, antes de comenzar, es importante tener el tema de definiciones puestos en la mesa. ¿Por qué? Porque si comenzamos a jugar con definiciones no llegamos a nada claro. Queremos poner el tema de las definiciones primero para establecer sobre qué vamos a estar trabajando y qué vamos a estar hablando. Entonces, aborto, definición, dice que es la muerte del feto humano antes de nacer, provocada de forma directa o deliberadamente en cualquiera de los momentos biológicos del proceso de gestación. Dice que sea vaciando expresamente la matriz o sea impidiendo la anidación del natural del óvulo dentro del aparato reproductor femenino, ¿verdad? Una vez que el espermatozoide masculino ya lo ha fecundado. Eso es la definición con la que vamos a estar trabajando. Bueno, ahora vamos a hablar de principios claves al hablar del aborto, como son estos 4 principios fundamentales de la bioética, entendiendo la bioética como la ética aplicada a la biología. Primero está el principio de autonomía, ¿verdad? El cual, según el doctor en biología de la Universidad de Cataluña, Antonio Cruz, dice que con respecto al principio de autonomía, que los individuos deben de ser tratados como agentes libres e independientes. Se parte de la creencia que cada persona tiene que ser considerada como un ser autónomo cuya libertad ha de ser respetada. Obviamente, mi libertad llega hasta donde comienza la libertad del otro, ¿verdad? Entendiendo que obviamente yo no puedo hacer lo que me da la gana, ¿verdad? De que yo no tengo una libertad absoluta y de que estoy conviviendo con otros seres humanos. Por otro lado, tenemos el principio de beneficencia, que se basa en juramentos hipocráticos, que dice, prescribiré el régimen de los enfermos atendiendo a su beneficio según mi capacidad y juicio, y me abstendré de todo mal y toda injusticia, perdón. La idea del principio de beneficencia es buscar siempre el beneficio del enfermo o del paciente o de la persona que se va a tratar. Siempre se va a buscar de buena fe el beneficio. El principio de no maleficencia impide hacer sufrir a los enfermos innecesariamente en nombre del avance de la ciencia, no estarle causando a las personas males innecesarios. Y por último, el principio de justicia que consiste en darle a cada persona lo que cada persona se merece. Ese es básicamente el principio de justicia. Entonces ahí para que tengan claro esos 4 principios. Ok, entonces si pasamos a la siguiente, vamos a entrar con lo que es cuándo se comienza la fecundación o cuándo ya se define la vida humana como tal en este tema. Entonces, vean, este libro que es el desarrollo humano, ¿verdad? Enfoque clínico, perdón, enfoque clínico orientado a la embriología, lo pone de la siguiente manera. Dice, el desarrollo humano comienza en la fertilización, el proceso en el cual un gameto macho o el espermatozoide se une con un gameto hembra o el ovocito y forma una sola célula llamada el cigoto.
Esta célula altamente especializada y totipotente marca el principio de cada uno de nosotros como individuo único. O sea, en resumen, cuando comienza la vida humana es cuando se da el proceso de fecundación, cuando ya hay fecundación. Dice Antonio Cruz, doctor en biología, el huevo o cigoto posee autonomía desde el punto de vista genético, que aunque dependa del útero materno para su nutrición y excreción, su desarrollo está guiado por la información que contienen sus propios genes, ¿verdad? O sea, hasta cierto punto el cigoto ya posee esa autonomía en base a su propia genética, aunque esté en el vientre de su mamá y requiera de la mamá para alimentarse y cualquier otra función. Bueno, nosotros hay dos posturas filosóficas sobre definir el tema de persona, porque hay muchas personas que dicen que el feto, ¿verdad? O que el cigoto no es persona, pero vamos a revisar estas dos posturas. Hay una postura filosófica que se llama funcional operativa, que define la persona a partir. Dani, en este momento está silenciado. Dame un momento para darte de nuevo el acceso. Listo. Luis, a ver. Bueno, ¿quiénes son personas? Existen dos posturas filosóficas para definir quién es una persona o quién no es una persona, porque hay grupos que dicen que los fetos, los cigotos, los embriones no son personas. Vamos a ver estas dos posturas. Tenemos la postura funcional operativa, que define a la persona a partir de las actividades más importantes como la autoconciencia, es decir, estar consciente, ¿verdad?, de que tengo conciencia, se llama autoconciencia, autonomía, racionalidad, discernimiento moral y estados psicológicos conscientes. Esta postura dice que si una persona no tiene estas características, no puede ser considerado una persona, o sea, si un ser no tiene esas características. Esa postura es defendida por filósofos de la talla de Peter Singer, que es un filósofo que en Estados Unidos está a favor incluso de la zoofilia, y dice don Peter Singer que un cerdo adulto incluso vale más que un recién nacido porque el cerdo adulto por lo menos exhibe alguna de estas características y que incluso un cerdo adulto puede ser considerado una persona en tanto un bebé recién nacido no. Ahí podemos ver lo peligroso de esta postura llamada funcional operativa. Por otro lado, tenemos el personalismo ontológico, que define a la persona según su substancia, independientemente de las manifestaciones externas y operativas de su carácter personal. La substancia humana es lo que define a quién es un ser humano, una persona, definitivamente. O sea, si vos tenés sustancia humana, ADN humano, sos un ser humano, simple y sencillamente. No tenés que estar exhibiendo alguna de esta manifestación externa operativa. Correcto, entonces ahora, ya que estamos definiendo estas dos posturas, vamos a ver entonces el tema de lo que es el personalismo ontológico. Dice lo siguiente, dice, la condición de persona de todo hombre no proviene de ninguna otra cualidad adicional de la mera de pertenecer al género humano. Todo ser humano viviente tiene naturaleza racional y por tanto es persona, con independencia, con las demás circunstancias. Siempre que estamos frente a un ser humano viviente, estamos en presencia de un ser con naturaleza racional y por lo tanto frente a una persona. De nuevo, justamente como tocaba en el punto, o el hecho de que usted tenga una sustancia humana, que usted pertenezca a la raza humana, que usted tenga el ADN de un ser humano, ya lo hace una persona, ya lo hace un individuo como tal. Un individuo tripartito, como creemos, digamos, por ejemplo, en el cristianismo, usted tiene mentalidad, usted tiene cuerpo, usted tiene un alma, usted tiene emociones, usted es una persona íntegra. Esto es la definición que queremos dar. Entonces, Miguel, no sé si me puedes seguir con el siguiente slide. Entonces, ¿por qué es más razonable el personalismo ontológico? Bueno, la vida es un proceso constante. Se actualizan los potenciales, usted aprende nuevas habilidades, usted quiere nuevo conocimiento. Y importante esto, el ser humano no es construido en el vientre, el ser humano se desarrolla en el vientre. Usted no es una persona que la están ensamblando, no, usted simplemente se está desarrollando en el vientre. Lo que nos hace valiosos o dignos no son las potencialidades que tenemos, sino nuestra naturaleza inherente. O sea, pertenecemos a la raza humana. Eso nos hace ya dignos, con derechos inalienables,
otorgados por Dios, otorgados también por la sociedad. Esto es lo que nos hace ya humanos como tal. Bueno, vamos a hablar en qué consiste el derecho a la vida. El derecho a la vida se refiere al mayor de los bienes que tenemos en el orden temporal los hombres, fuente de todo lo demás, y que se identifica parcialmente con la propia persona humana. Pues como dice Aristóteles, para los vivientes el vivir es su ser. Si usted no tiene derecho a la vida, usted no puede tener autonomía, usted no puede tener libertad y mucho menos propiedad privada, educación, salud. Usted no puede tener nada de eso si no tiene vida. También dice que es el derecho de mantenerla, conservarla, que nadie nos la quite, que no pueda suprimirla o cercenarla ni siquiera el propio sujeto. De ahí que no exista tal cosa como el derecho al suicidio, ¿verdad? También comprende el derecho a la integridad física y psíquica, que estemos bien mentalmente y que estemos bien también físicamente. Vamos a hablar un poquito de los tipos de aborto. Tenemos el aborto impune, es cuando la vida de la madre corre peligro, según el artículo 121 del Código Penal. El aborto impune es como el último recurso de todos los recursos, o sea, si ya el doctor ha intentado salvar las dos vidas y ni aún así ha podido, ahí es donde se procede al aborto, pero tiene que haber una constancia que él ha intentado por todos los medios posibles salvar las dos vidas. No, pues, no se puede elegir una vida sobre otra porque eso sería presuponer que una vida es más valiosa que otra. Y si es cierto que todos los seres humanos valemos lo mismo, estamos siendo totalmente inconsistentes. Hay un aborto que se llama aborto genésico, que ese no implica que sea legal. Yo aquí nada más estoy mencionando los tipos de aborto. No estoy diciendo que todos sean buenos o que todos sean legales, nada más para que conozcan el contexto. El aborto cuando el embrión sufre malformaciones o anomalías congénitas. Ese aborto se da en otros países, personas que tal vez ven que su hijo va a nacer con alguna enfermedad o con algún síndrome y que desean abortarlos. Es lamentable porque en muchos países se celebra el día del síndrome de Down y hay familias que saben que su hijo va a nacer con síndrome de Down y deciden abortarlo solamente por eso. El aborto criminológico se da por casos de violación, ¿verdad? No estoy diciendo que ese sea legal o que sea bueno, nada más lo estoy mencionando. Y por último, el aborto psicosocial se da por problemas psíquicos, que la persona no se siente bien para ser mamá en este momento, o hay pobreza, mala economía, un rechazo social, mis papás no lo van a aceptar, ¿dónde me meto? Todo esto se llama aborto psicosocial. Ok, ahora entonces ahora vamos a ver unos cuantos argumentos que generalmente escuchamos a favor del aborto. Este es uno típico, embarazo por accidente. Alguna relación ahí por fuera o algún tipo de enlace emocional, hubo relaciones sexuales, la muchacha quedó embarazada. Entonces, ¿qué pasa? Un embarazo no deseado. Ven esto, según el Instituto Guttmacher, el 93% de los abortos ocurren por razones sociales. Ojo, de todas esas tipos de abortos que Dani tocó, el 93% son razones sociales. Que tengamos esta estadística en claro, ¿verdad? Más especial a la hora de tener alguna opinión. Primero rebusquemos los datos. El embarazo, obviamente, es una consecuencia de las relaciones sexuales. De hecho, o sea, se supone que además de traer el placer, la relación sexual produce pues la procreación de los seres humanos, en este caso un embarazo. Entonces, tengamos esta estadística en cuenta, 93% de los abortos ocurren por razones sociales. Fui violada, ¿verdad? Según el Instituto Guttmacher, que dicho sea de paso, quiero aclarar que el Instituto Guttmacher es el instituto que lleva las estadísticas a nivel mundial, bueno, más concretamente en Estados Unidos sobre el tema del aborto, que en Estados Unidos se han realizado más de 60 millones de abortos desde que se aprobó la fecha. Solo el 1% de los abortos, según el Instituto Guttmacher, ocurren por causa de una violación sexual o un incesto.
Casi siempre uno habla con personas que están a favor del aborto y te pintan el escenario menos probable y más dramático posible, que solamente representa el 1%, para decir que por lo tanto el aborto se debería legalizar como tal. Como hombres empáticos, estamos claros que ninguna mujer debe pasar por esto, por una violación. La violación es un trauma horrible. Que quede claro que nosotros no apoyamos la violación. Una cosa es la violación, otra cosa es el aborto, ¿verdad? Nosotros no apoyamos la violación. Toda mujer tiene derecho a salir tranquila a la calle y evidentemente estamos a favor de que endurezcan las leyes contra los violadores, ¿verdad? Aquí tenemos tres actores: la mujer, el violador y el no nacido. La mujer merece toda la ayuda posible. La mujer tiene que ser ayudada legalmente, médicamente, psicológicamente e incluso espiritualmente, si es creyente, ¿verdad? Mientras que el violador merece el peso de la ley, en eso estamos de acuerdo. Pero la pregunta es, ¿el no nacido merece el aborto? De acuerdo a los principios de la bioética que vimos el principio de justicia. Cada quien recibe lo que se merece. ¿Qué hizo el no nacido para que si se le asesinara mediante el aborto? Si por ley yo no puedo matar al violador, en algunos países sí se permite matar al violador, aquí en Costa Rica no, ¿por qué matar al ser más indefenso e inocente de todos? Esa es una pregunta que tenemos que plantearnos. Dar aborto al no nacido, como les decía, es violar el principio de justicia. Maravillosa frase esta de Greg Koukl sobre el tema del aborto, que la leo para ustedes. Dice, sobre el aborto por violación. Dice, porque este crimen repugnante en contra de la mujer debe ser igualado quitándole la vida al niño. Entiendo que eso puede aliviar el dolor de la mujer, hasta puede que se sienta mejor, aunque también puede tener el efecto opuesto. Hay mujeres que más bien después del aborto se sienten peor. Aunque sucediese así, aunque se siente maravilla después, esa es una buena razón para quitarle la vida a un ser inocente que remueva el recuerdo de la violación que experimentó. Como dice alguien por ahí, usted mediante el aborto por violación no puede desviolar a una mujer. Lamentablemente ya la violación sucedió, quedó en el pasado y el aborto no va a desviolar a nadie. Si permitiésemos el aborto bajo esas circunstancias, dice Greg Koukl, enviaríamos un terrible mensaje que cuando alguien te recuerde algo sumamente doloroso, se puede eliminar. No podemos matar a otro ser humano solo porque su existencia hace que la vida sea gravosa física, emocionalmente, en este caso la vida de la mujer. Póngase a pensar usted en una cosa. Si los seres humanos pudiéramos matar a todas aquellas personas que nos traen malos recuerdos, ¿cuántas personas hubiesen muerto ya, verdad? O aquellas personas que hacen que nuestra existencia sea traumática, ¿cuántas personas hubiesen muerto? Por ley no se puede matar a un violador en Costa Rica, no se puede matar a un acosador, incluso no se puede matar a asesinos en serie. Aquí no hay pena de muerte en este país. Ahora, ¿qué hace un inocente para que se le tenga que matar? Dice este señor Gustavo Bueno, es un filósofo ateo y marxista español, se le conoce como el padre del materialismo filosófico. Este señor Gustavo Bueno, que ojo, marxista y ateo, dice, ¿y qué le importa al germen, al embrión, al feto o al infante, que tiene una vida individual propia y autónoma respecto de la mamá, el no haber sido deseado por ella? ¿Acaso puede un hijo asesinar a sus papás porque no desea tenerlos? Defender el aborto es como defender la esclavitud, dice Gustavo Bueno. Sí, un punto bastante fuerte. Ok, este es otro que se escucha muy seguido, por ejemplo, en redes sociales. Es mi cuerpo, mi decisión, es mi cuerpo, hago lo que yo quiero con él, es mi cuerpo, no se meta. Entonces, vean, esto no es del todo cierto. Hay leyes que gobiernan de lo que usted puede hacer con su cuerpo y lo que usted no puede hacer con su cuerpo. Además de eso, hay leyes que impiden que usted sobrepase la libertad y la soberanía personal de una persona, de un ser humano, un individuo, sobre su cuerpo. Por ejemplo, si es su cuerpo y usted hace lo que usted quiera, ok, pongamos un caso hipotético. Supongamos que es su cuerpo, entonces ande usted desnudo por la avenida central y camine ahí. Es su cuerpo, es su decisión. Estoy seguro que no duraría por lo menos 10 minutos, 5 minutos a lo mucho, cuando ya lo arrestan y se lo llevan por el crimen
de nudismo y exhibicionismo en este caso, ¿verdad? Sobre lo que está haciendo. Vean, el no nacido no se trata del cuerpo de la mujer, es un cuerpo dentro de otro cuerpo. No es un riñón, no es un pulmón, no es un órgano. Es una persona, como lo hemos dicho, es un ser integrado. Es un ser humano, un alma que está allí. No es parte del cuerpo. Esta es un cuerpo que está adentro de ese cuerpo. Entonces, no existe tal soberanía por sobre este otro ser humano. Eso sería prácticamente emplear asesinato, esclavitud. No sé, estamos pasándole por encima a una serie de leyes y principios que ya estamos tocando. Entonces, este argumento, no se cae. Y ya vimos por estos principios. Dice, uno de los argumentos que se utiliza también para el aborto, mi bebé tiene un defecto congénito. ¿Por qué quiero que viva así? Dice que de argumento para justificar el aborto eugenésico es que mi bebé van a ser ciego, van a ser con síndrome de Down o van a ser con X cosa. Primero que todo, la respuesta que se da para este argumento es que el bebé nacerá adaptado con el defecto que nazca. Una persona que nazca ciega no conoce la vista, por lo tanto no le hará falta tal cosa como la vista. Decir, pobrecitos, ¿qué van a ser ciego? ¿Cómo queremos que viva una vida así? O sea, si fuera una persona que nació el camino quedó ciego, uno dice, mira, le va a hacer falta la vista, pero una persona que ya nace con un defecto, ya van a ser adaptado a ese defecto. No conoce tal cosa como la vista quien haya nacido ciego, por ejemplo. Quien quiera abortar por eso, por esa causa, detrás de los intereses del niño, porque siempre hablan de los intereses del niño, porque yo quiero que el niño tenga una vida así, esconde su egoísmo de no querer cuidarlo, porque el niño será una carga para ellos. En el fondo es como un egoísmo de que qué pereza, yo no quiero cuidar a un niño, voy a tener que cuidarlo para toda la vida, va a ser una vida muy difícil para mí. Entonces de ahí, estoy tan preocupado por la vida de ese pobre niño que quiero matarlo. Es como una falsa compasión en nombre de los intereses del niño. De hecho, hay casos de personas que han nacido con serias discapacidades, como este motivador que nació sin brazos y sin piernas prácticamente, y ahí usted lo ve que tiene una vida totalmente normal, incluso mucho mejor que personas que tienen sus dos brazos y sus Sí, dos piernas. todas sus colegas, este señor, este muchacho, Nick Vujicic, creo que se llama. Nick Vujicic, correcto. Uh-huh. Ok, esta es una también que se escucha mucho, que generalmente se lo aplican a los hombres. Si no tienes un útero, no opines. Ok, bueno. Esto es un escape falacioso, porque vamos a ver, si para opinar de algo yo tengo que haber experimentado lo que sea lo que sea que estamos hablando. Entonces, bueno, como ponemos aquí en la presentación, un veterinario no puede decir nada acerca de los animales, y tampoco puede opinar acerca de la salud de un animal, ni mucho menos un médico puede opinar acerca de un forense. O sea, un médico forense no puede opinar acerca de un muerto, y un hombre no podría ser ginecólogo, y tampoco pues un ingeniero tendría la capacidad de hablar de mecánica o motomotriz, porque no tiene un motor, o porque un médico no ha estado muerto, un médico forense no ha estado muerto, un hombre que es un ginecólogo no ha estudiado nada de ginecología, y pues un veterinario no es un animal. Entonces, es una falacia de falsa correspondencia. El hecho de que yo no tenga un útero simplemente no me descalifica para hablar de un tema sobre el cual yo manejo conocimiento. Y no podemos simplemente aferrarnos al tema de la experiencia para ya descalificar todos los demás argumentos objetivos que están a favor o en contra del punto que estamos tocando. No, y otro punto muy importante, digamos, este es un argumento sexista porque intenta descalificar al hombre previamente diciendo que los hombres no podemos opinar cuando el aborto es un ataque contra la vida, incluso la vida de muchos hombres que están en el vientre de su mamá. Por otro lado, no solamente los hombres estamos en contra del aborto, hay muchas mujeres que están en contra del aborto, entonces ellas también podrían opinar. Ahora, como dice Arthur, si para uno poder opinar sobre algo, uno tiene que ser algo, los seres humanos no podríamos opinar sobre muchas cosas, puesto que no lo somos, ¿verdad? Entonces, como dice Arthur, es una falacia. Este es otro argumento, pobrecito, ese niño va a tener una vida miserable, van a ser en un hogar donde lo van a agredir, o van a ser en un hogar donde hay pobreza. Primero que todo,
este argumento comete la falacia ad futurum o falacia de la bola de cristal. Esa persona asume que conoce el futuro de ese no nacido y que va a ser malo. Pareciera que tiene una bola de cristal donde puede ver el futuro de ese no nacido, puede proyectar 10 años y puede decir, no, no, la vida de esa pobre persona va a ser miserable, entonces mejor abortémoslo. Primero que todo, ¿a qué se refiere alguien con una vida miserable y quién lo define? Hay personas que dicen, es que van a ser en pobreza. De hecho, los países más felices, de los países más felices que hay en el mundo, muchos de los países más felices del mundo son del tercer mundo. No son precisamente países del primer mundo. Y muchas de las personas más felices del mundo son personas pobres, no necesariamente personas ricas. También existen casos de personas millonarias y con todas las comodidades que se suicidan. Entonces, ¿quién define lo que es una vida miserable y lo que no lo es? Hay personas enfermas que son más felices que personas que tienen salud, incluso. Nacer en una determinada condición no implica que se vaya a vivir así siempre. Si una persona nace en pobreza, no implica que va a ser pobre toda la vida. El que nace en una condición de riqueza no implica que vaya a ser rico toda la vida. El que nace infeliz no implica que vaya a ser infeliz toda la vida, o el que nace feliz no implica que vaya a ser feliz toda la vida. O sea, la vida del ser humano es cambiante, la vida puede cambiar. También existe una falsa compasión. Están tan preocupados por su existencia miserable que prefieren matarlos antes de que nazcan. Pobrecito, no quiero que nazca así. Mejor abortémoslo por algún método, ya sea que le echemos algo al vientre de la mujer o que le estripemos el cráneo en el vientre, pero pobrecito. Es una falsa compasión lo que se esconde ahí. Ven esta frase de este filósofo G.K. Chesterton. Dice, la respuesta a cualquiera que hable del exceso de población es preguntarle, es de preguntarle a esa misma persona si él se considera parte de ese exceso de población. Y si no lo es, ¿cómo sabe que no lo es? Entonces, de nuevo, es esta falacia de que hay que combatir la sobrepoblación. No, no, o sea, esa persona que dice eso, ¿se considera él parte del problema? O más bien se considera parte de los que deben ser salvados. Entonces, Es por un que lado. es muy fácil, digamos, proponer soluciones en donde yo no me involucre. Ujú. Hay personas que les gusta redistribuir el dinero a los demás para combatir la pobreza, pero no piensan en dar su propio dinero. Y hay personas que prefieren sacrificar la vida de los demás, pero no empiezan en su propia vida. De hecho, si una persona está tan preocupada por la presunta sobrepoblación mundial, ¿qué manera de ser un héroe y de quedar muy bien con todos, de quedar como el Superman del planeta, o la Mujer Maravilla, que ofrecer su propia vida? Es la oportunidad para que usted sea un héroe, si realmente le preocupa la sobrepoblación. Sí, Empiece con pero su propia vida, empiece con usted no, no primero. van a hacer eso. La gente no va a hacer eso. Pero sí, porque es más fácil disponer de las cosas que son de los demás y no precisamente de las mías. Exacto, exacto. Ok, esta es otra, vamos a ver. Dice, el cigoto no tiene derecho a usar los órganos de los demás sin su consentimiento. Similar a es mi cuerpo, es mi decisión. Vean, esto rebaja el cigoto a un nivel de delincuente que irrumpió sin permiso en el cuerpo de una persona, en el cuerpo de una mujer, y cuando en realidad es inocente. O sea, el acto se dio biológicamente por la naturaleza misma de la relación sexual. Vean, si bien es cierto que la persona no tiene la obligación de velar por un extraño, el no nacido no es un extraño, es un hijo de los padres y los padres tienen el deber moral, de velar por este hijo. Un niño que se mete a una casa, no, no sabiendo que la casa es suya, no está cometiendo delito, pues en realidad no tiene conocimiento de lo que está haciendo. Entonces, la autonomía no puede estar por encima del derecho de la vida y mucho menos por encima de la vida de otro. Estamos, Tenemos, perdón, sí, Dani, ¿qué ibas a no, decir? adelante, Arthur. Sí, no, que estamos tirando conceptos que según nosotros podemos legislar ante una persona o ante un ser humano que todavía no tiene conocimiento de ello, que en este caso es el tema de la autonomía. A usted un niño de 6 años no le va a entender qué es autonomía. O un niño de 4 años, ¿no? ¿Qué es autonomía? O sea, es un concepto que puede que sea muy avanzado para ese momento. Eventualmente lo va a entender, pero yo no puedo simplemente decirle a este niño, tome, aprendas esta constitución política y viva conforme a esto. O sea, es algo que es muy difícil que suceda, a menos que sea como un niño prodigio. Si quieres Vieras decir, Dani. que, vieras que este argumento tiene algo especial para mí porque yo nunca lo había escuchado en mi vida y casualmente llegó una persona a mi página y me lo propuso. Y si bien es cierto, el argumento honestamente no es un buen argumento,
pero es bastante novedoso porque yo nunca lo había escuchado, que el feto no tiene derecho a usar los órganos sin los consentimientos de los demás. O sea, yo me imaginé a un feto en plan delincuente irrumpiendo en el cuerpo de una mujer, así como, aquí estoy, me voy a guindar de estos órganos, como si el feto, el embrión o el cigoto supiera lo que está haciendo. Entonces lo rebaja como al nivel de un delincuente que se metió sin permiso cuando realmente no es así. Y recuerden que en sin vida, sin el derecho a la vida, no existen los demás derechos. O sea, la autonomía jamás no va a estar por encima de la vida, más bien es la vida la que está por encima de la autonomía. De la autonomía como tal, exacto. Además, de nuevo, conceptos abstractos que no puede manejar un niño todavía a cierta edad, como por ejemplo, digamos esto, o sea, no puedo usar mis órganos sin consentimiento, entonces, ¿qué espera usted? Que si Goto firma un acuerdo de consentimiento, que usted también lo avale. O sea, es algo ilógico, eso simplemente no va a suceder. Hay leyes biológicas que son las que rigen nuestro cuerpo y pues pasan cosas que ya están puestas en el ADN y ya predisposiciones genéticas, por ejemplo, en este caso, una mujer de quedar embarazada, que simplemente van a suceder si se da un acto sexual. Dice, el cigoto no es humano porque no es un ser sintiente ni tiene el cerebro desarrollado. Ese es otro argumento que he escuchado, que he visto mucho en redes sociales, a lo que respondemos lo siguiente. Hay personas con enfermedades como el SIPA, que es una enfermedad del sistema nervioso que no les permite sentir dolor ni temperaturas. La lepra también afecta al sistema nervioso. Pregunta, ¿dejan esas personas de ser humanos solo por tener SIPA o por tener un problema del sistema nervioso que les impida sentir? Ese es el problema cuando nosotros utilizamos la postura que se llama la funcional operativa, de que el ser humano es aquel que tiene solamente ciertas cualidades, tiene el cerebro desarrollado o qué sé yo, tiene discernimiento moral. Los bebés, por ejemplo, no tienen discernimiento moral. No todas las personas nacen con el mismo desarrollo cerebral. O sea, el concepto de ser humano no puede estar fundamentado en características que varían de humano a humano o que pueden variar. Porque si usted está normal y de un pronto a otro comienza a padecer de SIPA o le da lepra, usted no deja de ser humano mágicamente porque dejaste de sentir. Si para que una persona sea humana debe tener su cerebro y sistema nervioso funcionando correctamente, ¿qué pasa con personas que tienen problemas de funcionamiento? ¿Serán menos humanos? Tenemos que tener cuidado. No sea que estemos cometiendo el mismo error que Hitler decía que habían seres más humanos que otros y que por lo tanto aquellos seres que eran menos humanos merecían morir en los campos de concentración del Holocausto. No sea que las clínicas de aborto sean los nuevos campos de concentración más bien. ¿O será que a las personas les importa más que esté completo el sistema a que funcione bien? ¿De qué me sirve a mí un cerebro totalmente desarrollado, un sistema nervioso desarrollado que no funcione? Hay personas que nacen con su sistema nervioso desarrollado totalmente y llegan a tener problemas. Entonces, ¿de qué sirvió eso? No podemos basar el concepto de humano en características que pueden variar en el futuro, ¿verdad? O que varían de humano a humano. Hay que tener mucho cuidado con eso. Como les digo, no sea que nos convirtamos en Hitler y que las clínicas sean nuevos campos de concentración. (23) Este es otro que escucho muchísimo. Así como un huevo no es un pollito, ni una semilla es un árbol, el cigoto no es humano. Es un argumento que a primera vista la persona que lo dice cree que suena muy racional, pero en realidad no es así. Primero, los huevos deben de ser fertilizados o fecundados primero, el cigoto no. Por ejemplo, yo tengo un cartón de huevos en mi casa y no tengo temor de que en algún momento vaya a salir un pollito. Hasta donde yo sé, la persona que me vende los huevos no los vende fertilizados, ¿verdad? No hay que tener ese temor, así que tranquilos. Comete la falacia de falsa analogía. ¿En qué consiste la falacia de falsa analogía? En comparar dos cosas que no tienen nada en común. Los árboles no se reproducen asexualmente. Los huevos tienen que ser fertilizados, el cigoto no tiene que ser fertilizado. Entonces ahí comete una falacia de falsa analogía. Por otro lado, las gallinas y los árboles no son sujetos de derechos humanos, los seres humanos sí. No es la misma pena por matar a un humano que por talar un árbol o matar un pollo. La vida humana es cualitativamente más valiosa que la vida animal o que la vida vegetal. Ya si usted quiere negar que la vida humana es cualitativamente más valiosa que la vida vegetal o animal, tendría que afirmar la cosmovisión de Peter Singer, ¿verdad? Que está a favor de la zoofilia
y cree que decir que la vida del ser humano es más valiosa que cualquier otro ser, se comete, digamos, un delito que Peter Singer se llama especismo. Peter Singer cree que la vida de un ser humano no vale más que la de una cucaracha, e incluso que un cerdo mayor, un cerdo adulto puede valer más que un bebé. Y yo no creo que una persona que esté a favor del aborto esté dispuesto a pagar ese precio con tal de sostener su... Sí. Ujú. Ok, ahora voy a dar un escenario abortista y Ani va a responder con esto. Vean, si hubiera un incendio en una clínica y hay 10 embriones listos para ser implantados en el útero por fertilización in vitro, y también hay un bebé ya nacido, ¿a quién debemos salvar entonces? Puesto que todos tienen el mismo valor, o a los 10 o al ya nacido. Teniendo en cuenta que hay 10 vidas que valen lo mismo, será más justificable que solo una. Solo puede escogerse una opción aquí. Entonces, ¿qué responderías aquí, Dani? Bueno, ese escenario ya lo he visto varias veces, lo hemos visto en YouTube. De hecho, Ben Shapiro responde, aunque para mí no responde de la manera más satisfactoria posible, pero da un intento de respuesta. Y lo he visto también en redes sociales, ¿verdad? No es la primera vez que he visto este argumento de que te ponen a escoger, mira, se está quemando la clínica, tenemos un bebé de este lado, tenemos 10 embriones, ¿a quién salvarías en ese escenario? ¿Verdad? Entonces le hacen pensar que como la mayoría de las personas escogerían al bebé y no a los 10 embriones, vienen y te dicen, te tienden una trampa y te dicen, mira, no escogiste a los 10 embriones porque probablemente los embriones no son humanos, te identificas más con el bebé porque sabes que en el fondo el bebé es un ser humano y los embriones no, o el bebé es una persona, los embriones no. Pasemos a la siguiente diapositiva para ver las respuestas. Primero, el escenario comete la falacia del falso dilema porque limita las opciones a dos. ¿En qué consiste una falacia falso dilema? En limitar las opciones a dos cuando pueden haber más. ¿Por qué necesariamente tengo yo que escoger entre uno y otro? ¿Por qué en un escenario en donde yo pueda salvar los dos? Es como que yo le digo a una persona, o vos sos sapricista o sos liguista cuando hay 10 equipos más en el fútbol nacional. Puede ser de Cartago, puede ser de Heredia, puede ser de Pérez León o del Santos de Guapiles. Dando por sentado que si usted no escogió a uno es porque ese uno vale menos. Y dan a entender de que la elección que usted haga resta humanidad. Si usted escoge al bebé y no escoge a los embriones, es porque según ellos los embriones no son humanos. ¿Qué pasaría si yo le pongo el mismo escenario a un papá y lo pongo a escoger entre su hijo y 5 personas desconocidas del otro lado? Obviamente el papá va a escoger salvar a su hijo, pero eso no implica que estas 5 personas que no salvó sean menos humanas porque el papá tomó esa elección. Los humanos tendemos a empatizar con quien muestra más emociones y obviamente un bebé muestra más emociones que un embrión, pero eso no implica que el embrión sea menos humano. Lo que implica es que el bebé tiene potencias más actualizadas que el embrión. Aquí tenemos el argumento a favor de la humanidad del cigoto. Este es un argumento que me lo pasó un buen amigo que es enfermero mexicano, se llama José María Dorantes. Él tiene una página en Facebook que se llama Fides el Ratio, es una página muy buena, recomiendo seguirla. Él está en el tema de las ciencias médicas. Él dice, la premisa número 1 dice así: a priori aceptamos que los humanos tenemos derechos fundamentales como los expresados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estos derechos son universales, aplican a todos los humanos. Premisa 1, ¿verdad? Premisa número 2. Por su carácter universal, estos derechos no pueden estar fundamentados en características variables de los seres humanos, pues al perder la característica se pierde el derecho. O sea, lo que yo les decía ahora, el concepto de ser humano no puede estar en características variables. ¿Qué tal si yo dijera, solamente las personas que tengan ojos azules son humanos, los que no tengamos ojos azules no? ¿Cuántos dejaríamos de ser humanos que no tenemos ojos azules? Solo quienes miden más de 1,70 m son humanos, los que miden menos de 1,70 m no son humanos. Bueno, que haya muchas personas por fuera. O como dirían algunos, solamente el que tenga conciencia es humano. O el que tenga el sistema nervioso y pueda sentir es humano. O el que tenga el cerebro totalmente completo es humano. De manera que si alguien nace con un defecto no lo es. El concepto de humanidad no puede estar basado en características variables, porque si usted pierde esa característica, dejó de ser humano, no tiene derechos y es menos que un animal casi. Premisa número 3. Hay cosas que son en verdad en mí hoy, que fueron verdad en el momento de mi nacimiento y lo serán en el momento que me quede de vida, en el último momento. Y esas cosas que no varían las comparto con todos los miembros de la especie humana.
Como dice la premisa 3, el concepto de humanidad tiene que estar basado en cosas que son que compartís con otros seres humanos y que nunca vas a perder. Premisa 4, ¿cuáles son esas cosas que compartimos con todos los seres humanos siempre? Número 1, soy un sistema biológico vivo. Número 2, tengo una identidad genética propia. Número 3, mi información genética determina que soy miembro de la especie humana y todos mis rasgos en situaciones normales, como el sistema, y como por ejemplo, tu información genética determina también el color de ojos que vas a tener, tu temperamento, etcétera, etcétera. Ok. Número 4, como sistema biológico busco subsistir y desarrollarme. Número 5, soy la clase de ser capaz de desarrollar y manifestar capacidades cognitivas psicológicas si me dan las condiciones apropiadas y el tiempo necesario. Esas características las vamos a tener siempre. Repito, tienes una identidad genética propia, tu información genética determina que eres de la especie humana y todos tus rasgos en situaciones normales. Como sistema biológico buscas subsistir y desarrollarte y son la clase de ser que puede desarrollar y manifestar capacidades cognitivas y psicológicas si te dan las condiciones apropiadas y el tiempo necesario. Estas características las tenemos presentes desde la etapa de cigoto. Desde que usted es un cigoto, usted primero es un sistema biológico vivo, tiene una identidad genética propia desde el primer día, su información genética determina que usted es miembro de la especie humana, porque tenés ADN humano. Los seres humanos no pueden dar seres no humanos, cada ser se reproduce según su especie, y también tu información genética determina todos tus rasgos en situaciones normales, desde el primer día, desde que sos cigoto. Como cigoto, sos un sistema biológico que busca subsistir y desarrollarte, y también como cigoto, sos la clase de ser capaz de desarrollar y manifestar capacidades cognitivas psicológicas, una célula totipotente, si te dan las condiciones apropiadas y el tiempo necesario. Y eso lo tenés desde la etapa de cigoto, pero lo tenés a lo largo de tu existencia. Incluso vos ahora que estás vivo, por ejemplo, tal vez vos ahorita no sepas mandarín, no tengas esa capacidad cognitiva, pero si te dan el tiempo y las condiciones, vos podés aprender mandarín. A día de hoy sos un sistema biológico vivo. A día de hoy también tienes una identidad genética propia. A día de hoy tu información genética determina que eres humano, determina tus rasgos, determina todo el color de tus ojos, tu temperamento, la forma de tu nariz, todo está en ese ADN. Buscas subsistir y desarrollarte. Y también buscar manifestar estas capacidades. Estas características las tengo de la etapa de cigoto. Por lo tanto, el cigoto es un ser que tiene características que son verdad en todo ser humano del primer día hasta el último día. Y esas características no van a cambiar con el paso del tiempo, nunca las vas a perder. El día en que las pierdas es el día en que estás muerto, definitivamente. Exacto. Por lo tanto, el cigoto es un ser humano y es persona que quiera refutar este comentario tendría que demostrar que estas características no están en el primer día o que estas características son falsas, o también demostrar que el ser humano se basa en, el concepto de humanidad se basa en características variables, o que estas características en las que basan la humanidad de una persona nunca van a variar, o etcétera, etcétera, etcétera. Bien, muchísimas gracias, chicos. Entonces abriríamos la etapa de preguntas o comentarios. Si gustan, bueno, nuevamente recordarles el formulario que envió mi compañero Eduardo por si quieren hacer una pregunta anónima de forma anónima, o bien si gustan hacer alguna afirmación, algún comentario, levantando la mano les daría la oportunidad de abrir el micrófono o comentarlo vía chat. Kasha nos pregunta que cuáles son nuestras redes sociales. Nuestras redes sociales aparecemos como Vida UCR en Instagram o en Facebook igual también. Yo quiero, bueno, decir también que tanto Arthur como yo estamos en la página Diálogo CIP, Diálogo CIV, Ciencia, Investigación y Verdad, y yo también mi propia página de apologética que se llama Dani Pérez Apologética, ahí me pueden encontrar también. Nos menciona Felipe Vega que el aborto es una práctica milenaria para muchas culturas. ¿Por qué castigar con impunidad a muchas de ellas?
Bueno, el hecho de que el aborto sea una práctica milenaria o que tenga muchos años digamos, de existir, no implica, digamos, el asesinato también es una cultura milenaria. El asesinato y la violación, el robo también es una práctica milenaria en muchas culturas, ¿verdad? Las cosas correctas, las cosas incorrectas no pasan a ser correctas solamente por el paso del tiempo y las mentiras no se convierten en verdades solo por el paso del tiempo. Si vamos a justificar algo, no lo vamos a castigar solo por ser milenario, por estar presente en culturas milenarias, tendríamos que dejar de castigar el asesinato, la violación, las mentiras, el robo, la estafa, o sea, males que al ser humano lo han aquejado desde el inicio mismo de la humanidad. Nos menciona José Loaiza, si todos los argumentos a favor del aborto son refutables, ¿en qué se basan los que aprueban estas leyes y quién, por qué se aprueban? ¿Por qué nadie argumenta o por qué se hacen de oídos sordos? Sí, José, mira, eh, mucho de este tema del aborto es un tema político. Aquí hay muchos intereses políticos de por medio. Y desgraciadamente donde hay temas políticos de por medio, muchas veces hay temas de dinero y corrupción y soborno. Entonces, no es que en realidad nadie se pronuncie, la gente se ha pronunciado, muchos movimientos se han pronunciado en contra del aborto. Lo que pasa es que tenemos intereses de por medio, tenemos clínicas tan poderosas y firmas fuertes como Planned Parenthood, que está en Estados Unidos, que simplemente les sirve más a ellos pues pasar una buena suma de dinero bajo la mesa y si la gente aprueba. Además que tenemos jueces en cortes supremas o gente que está en posiciones altas que tiene una perspectiva progresista en cuanto a esto y el progresismo avala todo este tema del aborto. Entonces, ¿dónde está el problema en realidad? El problema está en la ideología, en la forma de pensar, en la cosmovisión de esa persona. Lo que Dan y yo queremos demostrar hoy más que todo es que, vean, las ideas tienen consecuencias. El aborto tiene su consecuencia. Toda idea, toda cosmovisión, todo sistema de pensamiento que usted adopte tiene consecuencias en el mundo real. Y en este caso, el tema del aborto viene por parte del progresismo y eso tiene consecuencias pues a nivel legal. Dice esta pregunta que veo por aquí, para muchas de estas culturas la concepción de bien o mal es distinta a la nuestra también. ¿Por qué ir por encima de esta autodeterminación? Vamos a ver, el hecho de que hayan culturas que tengan, digamos, ciertas cosas en su moral distintas, no implica que la moral, digamos, no tenga un grado de objetividad. ¿A qué voy por esto? Hay un sociólogo que no es ateo, que no es cristiano, es un sociólogo ateo, se llama Rodney Starr. Él hace un análisis comparativo de todas las culturas que han existido, las grandes culturas, babilonios, aztecas, mesopotámicos, mayas, persas, griegos, chinos, y llega a la conclusión de que a nivel moral todas estas culturas tienen más en común que diferencias. Todas esas culturas consideraban que y unas pequeñas diferencias. Ahora, el hecho de que una cultura tenga un gusto diferente no implica que ese gusto sea bueno. Aquí no estamos hablando de escoger un sabor de helado, de que a mí me gusta el helado de fresa y a vos el helado de pistacho. Estamos hablando de si de si quitar la vida a un ser humano en el vientre es moralmente correcto o no. De hecho, los nazis tenían una concepción de bien o mal totalmente distinta a nosotros. Sin embargo, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los 11 generales de Hitler fueron enjuiciados y condenados a la horca. Si el bien o el mal depende de cada sociedad, no existe tal cosa como el bien o el mal, sino que depende de cada cultura. Los seres humanos somos culpables de haber condenado a la horca a los generales de Hitler y de haber visto a la sociedad nazi con malos ojos por haber matado 6 millones de judíos en campos de concentración, y también somos culpables por ver a la China comunista y a la Rusia, a la Unión Soviética, matar 100 millones de personas en los gulags. El hecho de que hayan culturas con cosmovisiones diferentes del bien y el mal no implica que no haya un bien o un mal objetivos. Como dice ahí, un relativista moral sigue siendo relativista hasta que se siente moralmente perjudicado. Tal vez una persona dirá, bueno, yo creo que la moral es relativa, pues para mí está malo, es gusto de cada quien. Pero en el momento en que una persona que crea que es bueno robar venga y te robe, no te va a gustar. Entonces Ok, es el problema con el relativismo moral. perfecto. Dice aquí Inés, dice, el tema pienso yo que es de la superpoblación y por eso se aprueban esas leyes antibíblicas que traen tanta maldición a las naciones. Todos tenemos derecho de nacer sin importar
Sin importar cómo pasó. Sí, correcto, Inés. Vamos a ver, el tema de la sobrepoblación, el tema del calentamiento global y todas estas cosas son temas que se pueden debatir bastante tiempo y cuando uno busca información bastante objetiva, vemos que hay gente que tanto que dice que no hay tal calentamiento global y gente que dice que sí hay calentamiento global. Hay gente que dice que literalmente nos estamos desbordando por el espacio y la cantidad de gente que hay, y hay gente que dice que en realidad no es así. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que invito a las personas es analizar el pensamiento de por qué estas personas llegaron a esta conclusión. ¿Será que los que están en favor del cambio climático tienen una agenda de por medio? ¿Será que los que están en contra del cambio climático tienen datos objetivos y simplemente están diciendo que estos son ciclos que la Tierra tiene a través del tiempo? ¿Será que las personas que apoyan la sobrepoblación tienen algún interés de por medio económico? Incluso diría hasta moral. ¿Y será que las personas que más bien dicen que no hay tal sobrepoblación están abogando por la vida, por la distribución justa de riquezas, por eliminar élites, por ejemplo? Que la mayoría de estas personas que evocan por la sobrepoblación son élites. No sé si has notado eso. Entonces, de nuevo, mucho tema político de por medio, muchos intereses de por medio, y cuando uno hila muy fino, uno se da cuenta en realidad quién está a favor de qué y por qué. Hay algo muy curioso, agregando a lo que Arthur dice, muchas de las personas que están con el tema del cambio climático, como Al Gore y muchos actores de Hollywood que pasan pregonando el tema del cambio climático, se han comprado propiedades en la playa. ¿Por qué si les preocupa tanto el cambio climático, por qué no son consistentes con lo que predican y por qué compran propiedades valoradas en millones de dólares? Yo les invito a averiguar. ¿Por qué compran propiedades valoradas en millones de dólares en la playa, donde precisamente llegaría el cambio climático, donde comenzarían las inundaciones? Ahora respondo a una pregunta de Felipe Vega. ¿Qué característica tiene el embrión éticamente relevante para que valga más la autonomía de este que la de la mamá? Ojo con cometer la falacia del hombre de paja, porque no estamos diciendo que la vida del embrión o la autonomía del embrión valga más que la de la mamá, sino que todos los seres humanos somos iguales. De hecho, la Constitución de Independencia de los Estados Unidos dice, todos los seres humanos han sido creados iguales por su hacedor y dotados por derechos que son inalienables, dice la Constitución de Independencia de los Estados Unidos. Ahora, como hemos visto, si la vida del ser humano ni siquiera es importante en su etapa cigoto, ¿qué te hace pensar a vos que es importante en otras etapas y por qué? Y si la vida del ser humano comienza a cobrar relevancia cuando vos tenés ciertas funciones operativas en tu cuerpo, ¿qué pasa el día en que vos llegaras a perder esas funciones operativas? Irás a valer menos, serás menos humano. O sea, como yo les decía, la calidad del ser humano no tiene o no se basa en cualidades que son variables, sino en cualidades que son objetivas y que compartimos con otros seres humanos desde el primer momento de la vida hasta el último momento que te quede de vida. Tenemos aquí una pregunta bastante interesante de Eddie Cortés. Dice que si tenemos algún dato referente a las consecuencias psicológicas del aborto, que esta práctica afecta también a los hombres. Ok, yo con gusto ahí tenemos unos links que les Sí. puedo estar pasando por medio de Juan Miguel, ¿verdad, Artur? Ahí se los podemos Exactamente, pasar. sí, sí tenemos información al respecto. Vamos a ver, eso es un tema delicado. La afectación psicológica, pues a ambos lados, tanto la persona como el hombre, la mujer, ¿verdad? Los que estén involucrados en la relación, generalmente sea el complejo del asesino o esta culpabilidad de asesinato, que es que la persona siente como si hubiera arrebatado una vida. Obviamente, pues eso fue lo que pasó, pero sin ninguna justificación. Entonces, pues, si usted tiene pues sentimientos muy débiles o muy delicados y usted ni siquiera puede, por ejemplo, matar un pollo, y pues mucho menos a la hora de matar a un ser humano se va a sentir bien. Entonces sí existe de ambas partes, tanto hombres como mujeres que tienen esta sensibilidad y sí se han dado casos en los que pues la terapia psicológica se vuelve extensiva, porque sí afecta bastante a ambos sexos, tanto al hombre como a la mujer que están involucrados. Creo que por acá no hay más preguntas. Chicos, varias preguntas que nos habían hecho en Facebook. ¿Cuál sería el papel del hombre en este asunto, digamos? Si bien es cierto, nunca vamos a, digamos, de manera física, a tener un ser dentro de nosotros, ¿cuál sería nuestro papel como tal, digamos? Perdón, es que no escuché esta última. ¿Cuál es el papel del hombre con la situación del aborto? Digamos, ok, nosotros físicamente jamás vamos a poder
gestar, digamos, tener un ser dentro de nosotros, pero ¿cuál debería ser el papel del hombre en este caso, digamos, viéndolo del punto de vista, digamos, de alguna pareja o algo por el estilo, digamos? En el caso de una pareja, bueno, bueno, tanto la mujer es la mamá como el hombre es el papá, ¿verdad? Porque si bien es cierto que es la mujer la que lleva el hijo en su vientre, pues el hombre es el papá y también tiene que colaborar y acompañar a la mujer en el proceso. O sea, es su hijo también y él lleva, digamos, por así decirlo, él tiene que compartir o ser solidario con la mujer que está embarazada de él, es su hijo. O sea, el hombre no puede hacerse aquí la vista gorda. Incluso cabe la posibilidad de que la persona que existe en el vientre también sea un hombre. Entonces, como hombre no nos podemos hacer de la vista gorda. No importa si el no nacido es hombre o mujer, el tema es que también es hijo tuyo y vos también tenés que ser responsable. Los seres humanos no somos animales primitivos, somos seres civilizados, ¿verdad? No somos animales que andan ahí apareándose y que después si te vi no me acuerdo. Somos seres responsables, civilizados. Ujú. Quiero también responder a un comentario que dice, no es una falacia porque me parece que se le está negando a la mujer la autonomía cuando se apela a la autonomía del embrión. Bueno, el tema aquí no es que a la mujer se le esté negando la autonomía, sino que aquí estamos hablando de un cuerpo dentro de otro cuerpo. El hecho de que el embrión esté dentro del cuerpo de la mujer no le da a la mujer el derecho de matarlo, así como el hecho de que una persona está dentro de mi casa no tiene derecho, digamos, de yo de matar a la persona, o es como que una persona venga y viole a sus propios hijos y abuse de ellos y diga, bueno, es su hijo, es su decisión, es su casa, su familia y por tanto su autonomía. No existe tal cosa como ese argumento, porque estamos hablando de un cuerpo dentro de otro cuerpo y el principio de autonomía también dice que tenemos que respetar a los seres humanos como individuos de manera que todos somos iguales. No sé si quedó claro, Felipe, o si igual, si gusta, si me levantas la mano y yo te pondría el micrófono para que puedas participar, quizá como para dar tu opinión, digamos, de mejor manera y no escrita. Dice Eduardo que si se puede hablar del principio. Ok, preguntan en el forum que si se puede hablar del principio de la vida y el aborto evadiendo los principios cristianos. ¿Qué hacer si tengo que defender un argumento sin mencionar a Dios? Bueno, es que primero que todo, como cristianos, sabemos que la Biblia dice que Dios se revela de dos maneras. Se revela por medio de la revelación bíblica, pero también conocemos lo que es la revelación general. La Biblia dice en Romanos 1:20 que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, por medio de las cosas hechas, es decir, el universo. El universo refleja a su hacedor y los seres humanos sabemos que hay una ley natural. Sabemos que hay ciertas cosas que son buenas o malas que no dependen de la cultura. Como yo creo que le había respondido a Felipe que si las cosas respondieran de la cultura, pues nosotros seríamos unos criminales por haber condenado a la horca a los generales de Hitler o por haber parado el holocausto nazi o por habernos inmiscuido en la vida de la Unión Soviética o en la vida, digamos, de la China comunista por matar 100 millones de personas. En el fondo, sabemos que el universo, de hecho, Tomás de Aquino, un filósofo cristiano, da 5 vías a favor de la existencia de Dios y de una ley natural en su libro que se llama Suma Teológica. En la cuarta vía o en la quinta vía, Tomás de Aquino dice que el universo exhibe un cierto orden y una cierta racionalidad. Vemos en el universo leyes físicas, constantes cosmológicas. El ser humano también exhibe una cierta manera de razonamiento y una cierta manera de comportamiento que también indica que hay una cierta manera de vivir, una cierta manera de comportarse y una cierta manera de funcionar. Entonces, podemos apelar, digamos, a la revelación general y eso no implica que no estemos apelando, digamos, a la revelación de Dios, por ejemplo. Felipe, si quieres, estoy muteado. Felipe, creo que ya te estoy dando acceso. Y, vuelve a activar el micrófono, listo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenas noches. Se te escucha muy bajo. Sí, hay que subirle el volumen. Sí, se te escucha un ¿Me poco. escuchan mejor? ¿Me escuchan mejor ahí? Sí. Ujú. Ah, Que ok. se le escucha como si estuviera metido no sé, como en una cápsula o algo así. Qué raro. Sí, qué raro. ¿Qué será? Bueno, no importa. No, es que, bueno, yo le decía esto de que, bueno, que el aborto en sí es una práctica milenaria, ¿verdad? Porque, pues, durante toda la historia se ha practicado. Y ahora, hablo de las culturas, tal vez de culturas indígenas, porque incluso en países como México o Bolivia existe lo que es la ley indígena, ¿verdad?
Entonces, de hecho no existe el modelo de cárcel como una forma de punidad. Entonces, ellos mismos tienen, digamos, su autodeterminación en cuanto a esto. Y también porque, ok, tal vez es algo que no va a dejar de pasar, ¿verdad? Por más que sea ilegal o todo, pero quienes salen perdiendo tal vez con esto de la punidad más que nada, pues son las mujeres de escasos recursos, porque las que tienen el dinero para acceder al aborto, pues lo van a seguir haciendo. Ahora, también encuentro como algunas cosas en cuanto a problemas semánticos en lo que es la vida humana o qué características tiene la vida humana para ser éticamente relevante a la hora de considerar, digamos. O sea, qué es lo importante en la vida humana como tal. Porque estamos de acuerdo que el embrión en sí tiene vida, eso pues biológicamente está comprobado, ¿verdad? Al igual que un espermatozoide, que también tiene el ADN humano, el espermatozoide o el óvulo. La diferencia está en los gametos haploides o diploides nada más. Pero sí, entonces ahí lo dejo. También, pues otra cosa, tal vez en cuestión a lo del accidente o la responsabilidad de la mujer. O sea, ¿por qué? ¿Por qué sí se le dice a la mujer que tiene que ser responsable por sus actos, pero aún así muchas cosas en la medicina en sí son provocadas por accidentes? Por ejemplo, las personas alcohólicas que tal vez no fueron responsables en su vida, pero igual se les tiene que hacer subsidiar cierto tratamiento. Ok, no sé si tal vez tenés alguna preguntita. No, nada más, como para dejar ahí esas cosillas ahí, como para cuestionarse tal vez. Dicho sea de paso, Felipe, un gusto poder conversar con vos, conocerte. Estamos para servirle, tanto Artur como yo. Bueno, respondiendo a lo que dice Felipe, el hecho de las prácticas milenarias, o sea, prácticas milenarias hay muchas, ¿verdad? En la antigua Grecia, en la antigua Roma, cuando una mujer estaba embarazada y se daba cuenta que el ser que iba a tener iba a ser una mujer, se permitía, digamos, el infanticidio, es decir, matar a la mujer porque el imperio romano lo que ocupaba eran hombres para la batalla. E incluso en la sociedad griega y romana, los esclavos valían menos que un ser humano. Ahora, nosotros como sociedad hemos abolido la esclavitud porque y para que exista un progreso moral tiene que haber una dirección moral que sea objetiva, de lo contrario no podemos hablar de progreso, digamos, no podemos hablar de algo que se habla mucho hoy en día como lo es el progresismo. ¿Cómo podemos hablar de progresismo cuando no hay progreso? ¿Cómo podemos hablar de progreso cuando no hay dirección? Digamos, como yo te decía, el infanticidio también es una práctica milenaria, los asesinatos, los robos, hay muchas cosas que son prácticas milenarias y el hecho de que sean antiguas no las hace que se transformen de malas a buenas ni de buenas a malas. Con respecto al tema del espermatozoide, es cierto que el espermatozoide es vida. El problema es que el espermatozoide tiene el ADN del portador. Yo soy hombre, yo tengo mis propios espermatozoides, pero mis espermatozoides forman parte de mí, tienen mi ADN. Ellos no tienen una identidad genética propia como sí lo tiene el cigoto del primer día al mezclarse los 23 cromosomas del hombre con los 23 cromosomas de la mujer para dar a luz una identidad genética propia. Hay que tener cuidado nada más de caer con una falacia de falsa analogía con el tema, digamos, del espermatozoide y el cigoto, por así decirte. No sé si Alto tiene algo más que agregar. No, no, de mi parte. O sea, ya respondiste. No, muy bien, más bien di gracias ahí. Igual, de ahí, sí, uno siempre tiene como su posición, ¿verdad? Yo realmente no encuentro algo éticamente relevante a la hora de analizar un espermatozoide o el primer día, después del primer día de concepción, ¿verdad? Y claro, o sea, estamos muy de acuerdo cuando hablamos de culturas milenarias y cosas que por dicha ya no siguen pasando. Por ejemplo, lo que vos decís de los asesinatos, infanticidios, de eso estamos completamente de acuerdo, pero por dicha ahora tenemos la capacidad de pensar éticamente, ¿verdad? De analizar la moral, porque la moral siempre va a ser subjetiva y va a estar, pues, en base a muchas cosas culturales también.
Sí, Felipe, yo de verdad, primero te agradezco por el respeto, porque sos una persona que ha venido aquí a dar una posición diferente, pero con mucho respeto, y eso hoy en Ujú. día cuesta mucho encontrarlo. Ahí en mi página me he encontrado con personas que lo tratan a uno de fundamentalista y de fanático para arriba, ¿verdad? Póngale usted lo que le quiera poner, eso cuesta mucho encontrarlo. Ahora, yo no estoy de acuerdo con que la moralidad sea subjetiva. De hecho, una vez un profesor le dejó a los estudiantes la tarea de que intentaran justificar el relativismo o el subjetivismo moral, y hubo un estudiante que hizo un ensayo tan bueno, pero muy bueno, él defendió muy bien su posición, y el profesor le puso un cero en el ensayo. Entonces el estudiante fue y le llegó y le reclamó al profesor y le dijo, ¿por qué me pones un cero? Vos tenías que ponerme un 100. Y le dice el profesor, es que vos hiciste un excelente trabajo y de acuerdo a tu postura, la moral para ti es una cosa y para mí es otra. Yo veo moralmente bueno ponerte un cero en una calificación. Por lo tanto, te voy a poner un cero para ser consistente con lo que vos estás predicando. Y al estudiante no le gustó que le pusieran un cero porque él cree que es correcto, que si él se esforzó y que hizo las cosas bien, deberían de ponerle una buena nota. Ahora, si la moral es subjetiva, digamos, eso es verdad, pero solo para el estudiante. El profesor no está obligado a ponerle un 100 incluso aunque lo haga bien, ¿verdad? Entonces, siendo consistentes, tenemos que tener mucho cuidado porque el subjetivista o relativista moral sigue siéndolo hasta que se siente objetivamente perjudicado. Exacto. Sí, claro, estamos de acuerdo. Pero creo que hay que separar ahí dos cuestiones, que es la moral de la ética, ¿verdad? Digamos, la moral sí es subjetiva, bueno, en realidad, en parte, casi muchas cosas son subjetivas, pero la moral también se sostiene en base a nuestras propias creencias, digamos, al fuero interno que uno tenga. Mi moral puede ser, no sé, tal vez mal vista desde otro contexto, ¿verdad? Ya cuando entra al campo de la ética, es que lo estudia racionalmente, la moral precisamente, ¿no? Y si se estudia racionalmente la moral, ¿verdad? Y hoy en día, pues, perdón, estabas diciendo algo, te interrumpí, es que se No, no, escucha un no, poco bajito. Ok, dale, dale. si hoy en día existen tratados internacionales en los que países que tienen culturas y conceptos de bien y de mal tan distintos pueden ponerse de acuerdo, es que, o si un país le reclama a otro que por qué rompiste un acuerdo, yo estaba de acuerdo con esto y todo, es porque existe alguna manera de llegar a una conciliación, existe una norma, un estándar que le permita a personas que tienen distintas concepciones llegar a un acuerdo. El hecho de que dos personas tengan posiciones distintas sobre un tema no implica que pueden ponerse de acuerdo, y si se pueden poner de acuerdo es porque hay una norma o un estándar objetivo moral que les permite ponerse de acuerdo. Digamos, la moral no se fundamenta meramente en la razón. El raciocinio es una capacidad del ser humano. El raciocinio tiene que tener un contenido que le permita razonar. Ahora, ¿de dónde proviene ese contenido? Eso sería una buena pregunta que deberíamos de contestar. Y te agradezco, ¿verdad, Felipe? De verdad que siempre es bueno que escuchar argumentos diferentes. Te Sí, felicito. no, muy buena pregunta la que plantea ahí al final. Yo en realidad, y este tema da mucho que hablar, ¿verdad? Y yo tal Podríamos vez hablar un día de esto, incluso programar una charla solo de este tema. Sí, sí. No, y el aborto en sí tiene mucho que hablar, ¿verdad? Y es bueno escuchar posiciones diferentes. Claro Yo que sí sí, Felipe. tengo como una posición tal vez un poco más sensocentrista, pero no en función al sentir dolor precisamente, sino a la capacidad que tiene el ser de, de gozar o de sufrir, no específicamente físico, sino yo tengo ganas de vivir, creo que cualquier humano vivo tiene ganas de vivir y creo que es algo que no se puede negar, ¿verdad? Entonces ya a la hora de hablar de embriones, tal vez ahí uno sí se lo cuestiona un poco más, esas ganas de vivir o esa sintiencia, ¿no? Sí, o incluso una persona que está en coma puede que no esté consciente que tiene ganas de vivir o no. Sin embargo, no implica que podemos deshacernos de una persona que ha perdido su autoconciencia o su conciencia solamente porque no nos puede expresar esas ganas de vivir. Hay que tener cuidado porque esas son cualidades variables que pueden variar de humano a humano, cosas que pueden cambiar de un momento a otro, y uno no puede fundamentar la característica ser humano en cosas que puedan variar, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Sí, Y hay que sí, respetar la vida humana en todas sus etapas, porque si yo no respeto ni las primeras, si la vida humana no tiene valor en las primeras etapas, ¿qué nos hace pensar que tiene valor en las últimas etapas, verdad? Y eso es básicamente lo que hemos visto en esta sociedad, que a las primeras etapas les receta aborto,
Y a las últimas etapas les receta eugenesia, digamos, viejitos, para que se maten o cuestiones así. Hay personas que tienden a despreciar a los ancianos, son como muy, lo que llaman hoy en día jovencentristas también. Entonces hay que tener cuidado con irnos a los extremos y respetar la vida humana en todas sus etapas porque nos hacemos un bien a nosotros mismos. Sí, no, totalmente de acuerdo, pero te pongo un ejemplo. Digamos, hay animales que no tienen sistema nervioso, ¿verdad? Y entonces, digamos, yo podría acabar con la vida de él y, digamos, no tiene sentencia, nada pasa. Lo que sí pasa es que todo tiene sus daños colaterales, digamos, estoy afectando un ecosistema y generando mucho sufrimiento en otras especies. Lo mismo pasaría con una persona en coma, tal vez. Puedo acabar con esa persona, tal vez no siente nada, aunque igual dudo mucho que esa persona no tenga ganas de vivir o no lo podríamos afirmar, pero tiene familiares, parientes cercanos, etcétera, que van a sufrir mucho. Entonces ya ahí es donde entra el tema del gozo y el sufrimiento, ¿no? Aunque yo te digo una cosa, la vida de un ser humano es valiosa, aunque no haya nadie, digamos, que sufra mucho si vos te murieras. ¿Qué pasaría si yo como ser humano no tuviera ni una sola persona en este mundo que me quiera a mí, ninguna persona que sufriera, digamos, si yo me muriera? Así que a toda la gente le diera igual. ¿Dejaría yo de ser humano solamente por eso? O sea, no. El hecho de que las personas no vayan a sentir mi partida no hace que yo deje de ser humano. Mi vida sigue siendo valiosa, aunque ninguna persona lo más valiosa, aunque 7.000 millones de personas, digamos, sientan mi ausencia. Sí, no, claro. Y bueno, en el caso de las mujeres que, pues, que desean abortar por X razón, también entra en juego esto del goce y el sufrimiento, que muchas veces, bueno, eso depende de cada quien, se evita más sufrimiento, sí, del goce que se puede generar. Entonces también habría que pensarlo ahí. ¿A qué te referís con eso que se evita más sufrimiento del goce? ¿Me podrías poner un ejemplo concreto, mi estimado? Sí, sí, claro. Digamos, a ver, una mujer que quiere abortar por X razón, sea porque no siente que tiene los recursos, no se siente preparada para ser mamá, etcétera. ¿Ok? Ahí ya estaría, pues, sufriendo bastante teniendo a ese niño, digamos, ya ahí entra lo del sufrimiento. Ahora, también por ese sufrimiento se le va a negar el goce también, pero en cuanto al embrión, digamos, acabar esa vida, ¿qué sufrimiento o qué goce se le estaría evitando a él? Que las cosas pueden cambiar. Hay mujeres que quedan embarazadas, que padecen de esto. Mi hermana menor nació Dani, como creo que se producto te de una está pegando un depresión poco la, postparto Dani, se y está mi pegando mamá un al poco principio la transmisión, se te estás está se me teniendo está pegando. problemas de pegando ya. conectividad. Sí. Ya se me escucha bien. Sí, creo que sí. Ujú, ahora sí, ya, ahora sí. Lo que decía es que el hecho de que una persona nazca en una determinada condición no significa que su vida vaya a quedar así para siempre. En mi casa, Creo que se le el pegó hecho otra de que un bebé vez. sea no deseado, o que el hecho de que un bebé sea no deseado, o que no tengamos las condiciones económicas para mantenerlo, no implica que la situación vaya a ser así siempre. Además de que la vida de un ser humano no puede estar sujeta a circunstancias que no dependan de ese ser humano. No puede ser sujeta a circunstancias que pueden cambiar. Digamos, el goce de una mujer, que una mujer desea a su niño no, o que sienta que ahorita no está preparada para ser mamá, pero después sí, o que ahorita no tenga plata, pero después sí. La vida humana no puede estar sujeta a esos factores cambiantes. La vida humana tiene que estar sujeta a factores que definitivamente no puedan cambiar. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. No podemos legalizar algo que es un homicidio solamente por cuestiones que pueden cambiar o por cosas que otra persona piense o desea. Hay que tener mucho cuidado. Y no estaríamos entrando ahí más bien como en una falacia ad futurum, como vos mencionabas hace poco, porque estás asumiendo tal vez que eso puede cambiar, pero no lo sabemos tampoco, ¿ah? Y precisamente Felipe, porque no lo sabemos, en este caso debería primar el derecho a la vida, que es el derecho fundamental de todo ser humano, precisamente porque no lo sabemos, ¿verdad? Ahora, la persona que dice no lo sabemos y por eso se puede mantener así, también podría cometer una falacia ad ignorantiam, porque se está
basando en la ignorancia o un desconocimiento que tenemos para decir que esto se va a mantener así. Hay que tener mucho cuidado también con esto. Chicos, Ok, quizá, ok. bueno, podríamos extender un poco la reunión, pero para dar la oportunidad a otras personas que están generando aquí preguntas, vamos a continuar. Y si Felipe y Dani gustan, y bueno, igual Arthur, seguir comentando después de terminar esas preguntas, no hay ningún problema, pero para dar la oportunidad a otras personas, vamos a ir dando otras. Tenemos dos preguntas en el form relacionadas con lo que es la pastilla al día después. Nos mencionan que si se utiliza tal cual el nombre, es considerable como anticonceptiva o abortiva. No sé si Artur tiene como alguna respuesta para esto. No, en realidad no tengo una referencia porque es un tema más biológico, desconozco cuál es el efecto que tiene. Sin embargo, sí sé que la gran mayoría de veces puede que la concepción se haya dado, digamos, si no me equivoco, es dentro de un lapso, no recuerdo las horas, pero si se usa dentro de ese lapso donde ya hay concepción, pues caería dentro del método abortivo. Pero ya más allá de eso, desconozco digamos, el efecto más allá de simplemente evitar el embarazo. Será como un tema más técnico, quizá, ¿verdad? Ujú, exactamente, sí. Nos mencionan que qué opinan sobre los métodos de la pastilla el día después, libre para todas las farmacias. ¿Es válida esta pregunta? Quizá como vista moral, no sé si se referirá a esto. Sí, Creo no, es que, o que sea, desconocemos ahorita el tema técnico de la aplicación, digamos, hay en sí vida en en el general útero de la materno. pastilla. Pero yo ya ni creo que está Dani, hablando, estás teniendo bastantes problemas de conectividad. sí, se te está pegando. ¿Perdón? ¿Quedó Estás teniendo pegado? problemas de conectividad, se te queda pegado. ¿A mí? Sí, 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 ya me di cuenta. Este, ahí habría que ver, digamos, en qué consiste o qué implicaciones tiene el día de la pastilla del día después, porque si en el vientre de la mujer ya hay una vida que es diferente a la mamá, única, inigualable e irrepetible, pues ahí estaríamos hablando de que se está deteniendo, se está dando una vida por terminada y pues en efecto sería una pastilla abortiva y por lo tanto un aborto, pero habría que ver, analizar el caso con lupa para ver qué es lo que implica eso. ok. Nos menciona aquí Eddie Cortés que el aborto es una práctica atea y destruye la imagen de Dios. De hecho, que una mujer y un hombre fecundar es imagen de Dios, ya que Él es creador. Inés Lucía nos menciona que ahora se están haciendo cosas peores. ¿Qué me dice sobre los niños usados para obtener adenocromoy? Y luego, Adenocromo. ok, adenocromo y luego matarlos. Ujú. Nos pregunta aquí Graven Solano, ¿qué pasaría si en Estados Unidos se aprueba el aborto gratis y subsidiado por el Estado? ¿Cuál sería la repercusión en Latinoamérica? Saludos, lo felicito por el espacio. Muchas gracias, Graven. No sé si tú tienes alguna respuesta a estas preguntas. Sí, vamos a ver, voy a responder la de Inés y la de Graving. Bueno, el asunto de la adrenocromo, hay un poco de temas como digamos conspiranoicos que andan por allí surgiendo el adrenocromo. No voy a negar que sí han habido testigos y testimonios acerca de cómo se extrae esta hormona. También, cuando uno investiga más a fondo, uno se da cuenta que muchas de estas clínicas de Planned Parenthood, una vez que hacen los abortos, muchas de las células que le extraen a los niños una vez abortados, los usan para temas de cosméticos, los usan también para también incluso obtener células madre y una serie de aplicaciones médicas y morales en realidad, que la procedencia de estos medicamentos no es ética ni moralmente correcta. Entonces, no solamente es el tema del adrenocromo, que igual podríamos hablar tal vez después de todo ese tema, sino también de qué está haciendo estas compañías abortistas, estas firmas abortistas tan poderosas con todo lo que obtienen. De nuevo, intereses de por medio, política, dinero, eso es lo que está allí metido, intereses de por medio más que todo. Ahora, bueno, ¿qué pasaría si en Estados Unidos se aprueba el aborto gratis y subsidiado por el Estado? ¿Cuál sería la repercusión en Latinoamérica? Ok, para nadie es una noticia nueva que en Estados Unidos ahorita está el asunto de las elecciones. Parece que, bueno, muchos medios, ¿verdad? Típicos que están aliados con los demócratas están proyectando a Joe Biden como el presidente electo.
Sin embargo, estuve viendo, investigando un poco acerca de las noticias y parece que se está haciendo un reconteo y el asunto está como cambiando. Ahora, este señor Joe Biden lo que dijo fue que él revocaría el acuerdo de México. Eso lo que significa es que todas las clínicas abortistas van a ser financiadas por medio de fondos, digamos, de estos fondos estadounidenses que salen de las firmas como Planned Parenthood. Si eso sucede, digamos que sería tanto el interés económico y político de parte de este acuerdo que prácticamente se impondría como una ley el poder abortar. O sea, sería ya un derecho, por decirlo así. Entonces ahí está en juego esto. En realidad es algo muy serio. Este asunto que si se fuera a aprobar dentro de Latinoamérica. Bien, Justin nos menciona aquí que la pastilla el día después tiene dos diferentes mecanismos de acción. La primera es frenar la ovulación y la otra sería evitar la implantación del óvulo fecundo en el útero, fecundado en el útero. El mecanismo de acción depende del momento en que se haya tomado. Nos pregunta Felipe que si la pastilla el día después se puede conseguir aquí en Costa Rica. No, No tengo si no me equivoco, conocimiento. yo creo que si no me No equivoco sé si se puede es conseguir aquí en ilegal, el si no me país. equivoco. Y Bien, gracias a Justin por la aclaración también. Sí, sí, gracias, muchas Justin, sí, gracias, de hecho. muy bueno. Quizá como para aprovechar parte de los conocimientos técnicos de la audiencia, creo que tengo a Crystal o a Mike y me gustaría preguntarle el punto de vista técnico de ustedes. Bueno, primero que todo que se presenten y en qué área de conocimiento están. Eh, Desde el punto de vista biológico, ¿en dónde inicia la vida, digamos? Chicos, están por ahí. Los veo conectados, pero no sé si... Ah, perdón, tengo que habilitarles el micrófono, perdón. Hola, ¿me oyen? Sí, Ah, sí, no podíamos hablar porque perdón. decía algo como que el anfitrión no dejaba, algo así. Bueno, nos podemos poner técnicos hablando en temas de embriología. En realidad hay muchas etapas, no está solamente el cigoto o el embrión. Bueno, si quiere se Existe presenta también, y nos dice en qué área de conocimiento, digamos, técnica está sí, usted, digamos. sí, verdad, mis disculpas. Bueno, mi nombre es Michael, ingeniero en biotecnología. Yo soy Cristel, también ingeniera egresada de biotecnología del TEC Sí, y ahí tenemos una formación en la parte de salud muy buena, sobre todo en esta parte de embriología. y molecular. Sí, verdad. Como está mencionando, también existen otros otros términos que son la mórula y el blastocisto. Entonces, técnicamente, durante los primeros días de gestación, lo que tenemos ahí es un conjunto de células, como decir un tejido más del cuerpo, un conjunto de células que no están diferenciadas, que en los primeros, que pueden ser 12 días, no han formado ningún tejido, ningún órgano, y no es hasta la tercera semana de gestación, 15 días, que inicia el proceso de la formación del tubo neural. Es decir, esto se traduce en palabras más sencillas, que inicia el proceso de la formación del sistema nervioso. Entonces, ¿dónde inicia la vida? Habría que comenzar a filosofar un poco y definir qué es la vida. ¿Es vida aquello que consideramos que tiene alma? ¿Es vida aquello que consideramos que tiene un espíritu? ¿O es vida solamente aquello que cumple con la definición biológica, que es que se reproduce, que crece, que puede regular su temperatura, que puede moverse? ¿Verdad? Es un tema delicado para pensar en realidad. Sí, bueno, en relación con lo que está diciendo Michael, digamos, en el momento en que se da la fecundación, ¿verdad? Que se une el espermatozoide con el óvulo, ok, ahí hay un cigoto. ¿Qué es lo que pasa después? Se empieza a replicar un conjunto de células, que era lo que Michael decía que es el blastocisto. Luego pasa a ser la mórula, ¿verdad? Que sigue siendo un conjunto de células. Entonces, hasta ese momento, podríamos decir, puede ser un conjunto de células, por decir, células madre. Entonces, pero las células madre como tal, por sí solas no hacen vida, ¿verdad? O sea, igual que este conjunto de células, necesita un conjunto
de condiciones ambientales que le van a ayudar y le van a permitir que este conjunto de células se vayan diferenciando hasta llegar a tener pues ya un embrión, un feto, ¿verdad? Entonces, esta parte, no sé, más bien quiero como preguntarles a ustedes qué opinan, porque cuando ya se forma el tubo neural, que es como después de los 12 días, por ahí ya empieza a haber como un tipo de sistema nervioso. Entonces uno podría decir, bueno, ya ahí se considera pues un feto, ya ahí se considera que hay vida, que eso siente y por ende pues ya matarlo, ya no, pero si es un conjunto de células como tales, entonces, ¿por qué? O sea, uno diría, bueno, estás matando una vida si aborta, digamos, con una pastilla del día siguiente, por ejemplo, o no, ¿verdad? Teóricamente eso es lo que uno les puede decir, digamos, a nivel como esta parte biológica. Uh-huh. Pero sí, ahí habría que meter a nivel molecular otros fenómenos, como lo es el ADN, que sí, uno podría decir, ok, este caso es diferente porque hay un ADN compartido de un padre y una madre, ¿verdad? En el caso de las células madres, ellas tienen la capacidad, la totipotencia para generar un ser vivo, siempre y cuando se den las condiciones necesarias. Entonces, si nos ponemos de nuevo muy técnicos, el tema se presta para debatir bastante, pero no hay que enfocarnos solamente en esta área, hay que abarcar todo aquello, ¿verdad? Porque no vamos a menospreciar otra opinión, solo porque no es tan profunda o tan técnica como la que estamos dando. A fin de cuentas, no es que estamos mostrando una postura, sino estamos definiendo términos. Entonces, de hecho, si ustedes se ponen a leer doctores con más experiencia, con más años en el tema de la salud, algunos a favor del aborto dicen que del todo es un conjunto de células y no es hasta varios meses después o incluso semanas después que ya se considera un feto. Hay otros que optan una postura completamente contraria y dicen que desde los primeros días ya hay vida. Entonces sí, es un tema muy bonito para conversar bastante. Ok, muchas gracias chiquillos ahí por la aclaración un poco y datos técnicos. Muchos probablemente quedamos perdidos también, pero no, muchas gracias ahí. Con respecto a lo que dice Mike, sí me gustaría aclarar algo. Mike dijo algo muy bien ahorita, de que también nos podemos poner a filosofar. De hecho, nosotros creemos que la verdad no solamente se puede probar por el método científico de la ciencia, esta es una posición que se llama cientificismo, decir que todo se tiene que probar científicamente porque usted no puede probar científicamente, que todo tiene que probarse científicamente, eso sería un razonamiento circular primero que todo. Hay muchas otras maneras de probar lo que es verdad y una de ellas precisamente es la filosofía y también las leyes de la lógica, las matemáticas, hay otras muchas disciplinas que nos permiten probar la verdad. Lo que decía Antonio Cruz, incluso la revista Human, la revista de Developing Human Clinically Oriented Embryology, dice lo siguiente: el desarrollo humano en el cual un gameto macho, espermatozoide, se une con un gameto hembra ovocito y forman una célula llamada cigoto, y califica el cigoto como una célula totipotiente, es decir, que tiene todas las potencialidades de la vida, puede pasar de la potencia al acto si se le dan las condiciones necesarias para hacerlo. Nosotros como seres humanos también tenemos muchísimas potencialidades que podemos pasar al acto si nos dan las condiciones para hacerlo. Ahora, un filósofo dijo algo muy cierto. Las personas que abortan dicen que abortar los primeros días no es malo porque es un conjunto de células. Sin embargo, tenemos que decir que todos los seres humanos somos conjunto de células, solamente que yo tengo más células que cuando tenía, digamos, 10 días de estar en el vientre de mi mamá. O sea, la cantidad de células que yo tenga no me puede hacer más y menos humano, porque si una persona es más bajita que otra es más alta y otra es más baja, tendríamos que decir que la persona más alta tiene más células, por lo tanto es más humano. O sea, tenemos que basar nuestras características como ser humano en cosas que no pueden cambiar. Ahí, digamos, yo al final, a favor de la humanidad del cigoto, di 5 argumentos que presenta el cigoto, que los seres humanos presentamos desde el primer momento hasta el momento en que nos vamos a morir. Somos un organismo vivo, ¿verdad? Si nos dan las condiciones necesarias, podemos desarrollar capacidades cognitivas, psicológicas, etcétera, etcétera. Entonces, podría decirse que el concepto de ser humano o persona comienza desde la etapa de cigoto, digamos, filosóficamente hablando.
Nos menciona, bueno, Justin nos menciona que la pastilla al día después se puede conseguir en la perdón, no es mi área, que sí se encuentra en venta libre en Costa Rica. Gio nos menciona que un ser que Justin, se no dé tanta desarrolla, información, por favor. un ser que se Creo desarrolla, nos menciona Gio Crystal quiere Serrano. hablar aquí. Crystal quiere dar una opinión, pero parece que Crystal está dice que muteada. quiere hablar también. Ok, Chris, ya le doy le doy el micrófono. Un ser que se desarrolla, nos menciona Gio Serrano, tal vez hoy no cuenta con cualidades de un ser humano adulto, por citar una etapa donde es completamente independiente y sintiente, pero sí lo será, y es un código genético irrepetible, a lo que tengo entendido, si no me corrigen. Bueno, no es mi área, pero creo que sí, Chris ahorita nos puede dar un punto quizá de vista en esa área. Nos menciona Charon que muchas gracias, que ha aprendido mucho, con todo gusto, Charon. Y Chris nos dice que quiere hablar. Chris, dame un toque para encontrarlo. Listo, Habilitarle el micrófono aquí a puedes Chris. hablar. Hola, ok. Hola. Que nada más como mencionar algo que dijo Dani Pérez, y no es que esté a favor del aborto porque para nada, en realidad estoy en contra del aborto, pero digamos, usted argumentaba que digamos, por que la cantidad de células no lo hace usted menos humano, ¿verdad? O menos persona, pero en realidad yo puedo tener un conjunto de células, así, 1 millón de células, por ejemplo, de piel, epiteliales, y nunca van a llegar a ser de un humano. En cambio, digamos, puedo tener como el espermatozoide y el óvulo y va a llegar a ser un humano. Entonces, nada más como aclarar como ese concepto que no es como por cantidad de células que, ¿verdad? Que varía. Y, ¿y qué fue lo otro que me dijo Juanmi? Perdón, voy. Gio nos dice que tal vez hoy no, digamos, el cigoto no tenga no toma en cuenta las cualidades de un ser humano adulto, por decirlo en las primeras etapas, cuando es independiente y sintiente, pero sí lo será. Y que el código genético es irrepetible. Chris. Sí, sí. Es que me quedé como pensando en lo que él está diciendo. Creo que la Y en pregunta es como que si realidad, el código genético es repetible, digamos por ahí. De hecho, perdón que meta la cuchara y todo atravesado, es Michael otra vez. Bueno, hoy día con la tecnología que hay, sí, de hecho un código genético sí se puede repetir, o sea, es posible. pero partes. Y, Todo y un sí, código. no todo, pero digamos, sí se puede tratar de modelar, de reproducir, de replicar. Y parte de la tecnología apunta a eso en un futuro, ¿verdad? A ser humanos que sean perfectos, entre comillas. Humanos que se puedan eliminar secuencias que te generen malformaciones, escoger color de cabello, color de ojos, ¿verdad? Es una utopía futurista, pero claramente yo también me pongo a eso, ¿verdad? Entonces, ahí se los dejo. Yo nada más quería aportar algo. A lo que yo, sí, para aclarar, a lo que yo me refería con el tema del conjunto de células es que hay personas que están a favor del aborto que dicen, no, lo que la mujer tiene en su vientre no es un ser humano, lo hablan como con cierto menosprecio y dicen, no, nada más es un conjunto de células, ¿verdad? Como si fuesen un conjunto de células aisladas cuyo proceso biológico no va a culminar, digamos, en un determinado ciclo. Porque si yo agarro unas células mías y las aíslo de cualquier ciclo biológico, esas células no van a pasar en nada. Pero una célula que ya está ahí, por ejemplo el cigoto, que es una célula totipotiente, es un ciclo biológico que va a culminar en un determinado proceso. A eso es a lo que nos referimos. O sea, que desde el día 1 hasta el último día de nuestras vidas hay un ciclo y tenemos ciertas características, ya sea en potencia o en acto. Sí, creo que todo gira alrededor de la potencialidad Ese es del un término organismo biológico. aristotélico por aquello, un Ujú, término que utilizaba el filósofo Tomás de Aquino, pasar de la potencia al acto. ujú, exacto. Bien, chicos, no veo más preguntas por acá. Felipe, no sé bueno, tengo otra aquí. A los que están a favor del aborto se podría tomar como tema a debatir si es solo un conjunto de células. ¿Por qué la fecundación in vitro permite la manipulación genética? ¿No sería algo contradictorio contra la ciencia? Bueno, yo te puedo
Bueno, podríamos de hecho sacar un día para hablar nada más de la fertilización in vitro, porque ya es un tema también muy largo y nos cambiaríamos así como de enfoque si nos podemos hablar de la fertilización in vitro, pero sí podríamos pactar una charla futura sobre eso y con la participación de Cristel y Mike también. Chicos, no sé si tienen como un punto de vista, ustedes que sean la parte más técnica, que si sería como contradictorio contra la ciencia, digamos, viendo desde el punto de vista desde su área técnica. Y ya les di la palabra en este momento por si tienen algo. De hecho, hasta el momento es ilegal hacer eso, modificaciones genéticas. Como ya mencioné, ya hay técnicas que permiten modificar el ADN de seres vivos, llámense bacterias, llámense hongos, incluso vegetales, que ya son organismos más grandes. Y se podría hacer en animales. Se han hecho estudios a nivel pequeño en ratones, pero ya hacerlo en un humano, hay una serie de tratados internacionales, de códigos, por ahí pueden buscar un poco sobre el Tratado de Nuremberg, creo que se llamaba, y que permiten, más bien, que no permiten esa modificación en seres humanos, sobre todo en esto la fertilización in vitro. Y no, la fertilización in vitro, perdón, es nada más una fecundación fuera, en un ambiente externo, digamos. Y eso sí es legal. Pero sí, no considero que sea en contra de los avances científicos, sino más bien toda la tecnología y los avances apuntan a eso, a que en algún momento sea posible modificar el ADN de un ser humano para eliminar, por ejemplo, malformaciones, mutaciones, enfermedades letales. Más bien la tecnología está apuntando a todo eso en algún futuro. Bien, muchas gracias, chiquillos. Nos menciona Gremio Solano que todas las vidas son importantes. Sí, correcto. Felipe, no sé si los chicos habían respondido a tus preguntas o querés decir algo más. Perdón, antes más bien como limitarlo ahí, pero era para darle oportunidad a otras personas. No, todo bien. Más bien, no, yo tal vez si me pueda quedar un rato ahí hablando, pero Sí, tampoco claro, no hay quiero ningún hacer problema. ahí alargarlo para todos, entonces no. Muy bien, chicos, no sé si hay alguna otra pregunta. Al menos en el forum no tengo nada, no veo aquí nada escrito. Nos dice Sharon que muchas gracias por la aclaración. Qué bonito escuchar personas tan profesionales en el tema. Muchas gracias. Creo que por mi parte eso sería como para ir finalizando la charla. Igual si se quieren quedar conversando un rato con nosotros no hay ningún problema, pero es para terminar la grabación como tal. Muchas gracias por el interés, por conectarse y ojalá que les haya servido al menos como para mejorar sus argumentos o sus conocimientos en el área. La verdad es que es muy valioso para nosotros y igual si tienen alguna duda, alguna consulta o algo por el estilo, nos gustaría saber de ustedes, háblenos ahí en nuestras redes. Nos gustaría también como escuchar también sus puntos de vista o algunos otros temas de interés que les resultan interesantes. Eh, bueno, al menos nosotros como Vida U nos interesa como formar esa parte de criticidad principalmente en universitarios, pero también esto se presta para hablarlo en empresas o en grupos de jóvenes o con amigos o con familiares y ya como les digo, son temas que siempre están como muy polarizados, ¿verdad? Muchas gracias, entonces estaría finalizando la reunión por acá. Igual los que quieran quedarse conversando un rato con nosotros, no hay ningún problema.